Episodio número 3370. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de las Sagradas Escrituras. Y oye la frase que nos ocupa hoy. La ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Ay, mi madre. La ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. En breve, el autor de esta genialidad y mi comentario, Omar Medina, les acompaña. Gracias por preferirnos. Oye, qué interesante está esta frase. Es una de mis grandes favoritas y de verdad que cada vez lo compruebo una y otra vez. La ignorancia, o sea, el desconocimiento de algo, mi gente, como el no saber algo, o sea, eso a veces acomoda a la persona, su ignorancia genera más confianza que el mismo conocimiento. Hoy la gente está que cree más en ChatGPT y en Google, y YouTube, Facebook y eso que los hechos, que la evidencia. ¿Tú entiendes? Y es por eso, porque le genera más confianza que el mismo conocimiento. Increíble. Esta frase es original de Charles Darwin. No estamos de acuerdo en muchas cosas de Charles Darwin, ¿verdad? Él fue geólogo, explorador, etólogo, naturalista, filósofo, escritor británico. Vivió entre 1809 y 1882. Charles Darwin. Pero al decir esto, lo dijo bien, tú sabes. Yo animo mucho a la gente a que no se presta a conocimiento especulativo y a supuestas investigaciones, que se vayan a los hechos, a lo sensato, al sentido común. ¿Tú entiendes? A lo que está ya investigado, lo que está revelado. En esta época de posverdad, yo salto con cualquier disparate en este programa y mucha gente me va a creer y me va a seguir y me va a apoyar y todo. Y son cosas que yo también me puedo inventar. O sea, eso es una cosa terrible porque, como decíamos también, que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañadas. Qué cosa tremenda. De verdad, apunta esa frase por ahí que le va a servir en algún momento. La ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Tremendo. Me encantó. Esa frase me encanta de verdad. Ok, vamos a esta poderosa lección número 10. Completos en Cristo. Es mi penúltima lección, solamente me queda la 10 y la 12. Y ya en la 13 termina el trimestre y ya el pastor Polanco seguirá con un equipo diferente a realizar este estudio. Quedará con el nombre y quedará como la temática, pero ellos le van a hacer algunos arreglos al programa. Hay algunas partes que se quedan conmigo, pero el nombre se lo cedí al pastor Tomás Polanco, mi más cercano colaborador. Ha demostrado ser bien responsable con esto, de verdad que sí, y se ha enfocado en hacerlo muy bien junto a su esposa, Arisleida, la pastora Arisleida Polanco, a quien agradecemos también formar parte de este equipo. La intención de este servidor, la intención mía siempre ha sido que la gente se motive al estudio de la palabra. Tú sabes, que estas lecciones que analizamos cada sábado en la iglesia, pues puedan ser desarrolladas día a día. No como está de moda ahora que alguien graba un comentario para toda la semana, no.
Hay gente que lo hace muy bien, yo no podría hacer una cosa como esa porque hay muchísima gente que lo hace 20 veces mejor que yo. Pero me gusta el estudio diario, domingo, domingo, lunes, lunes, sábado, sábado, así, miércoles, miércoles, o sea, día por día, porque la palabra de Dios se estudia de esa forma, ¿no? No es que tú te sientes un día a la semana que ya yo voy a estudiar por toda la semana, no, 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 para nada. De eso no se trata. Así que ya está decidido, ya yo tengo un part-time que hacer, un trabajo que me toma mucho tiempo, además de mi trabajo regular, y ya era insostenible como, tú sabes, durante mucho tiempo traté de no tener anuncios en YouTube, no dio resultados, solicitar que la gente pues no, entonces vamos a continuar, continuar. Dios va obrando de muchas maneras, claro que sí. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos agradecidos a ti, Señor, por esta linda oportunidad de ser instruidos con el mensaje de tu palabra. Gracias, muchas gracias, Señor, por la luz de las sagradas escrituras. Aquí estamos ante una nueva lección, completos en Cristo. Ayúdanos a hacer este énfasis en el estudio diario y llegar a la plenitud de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Es en su nombre y por sus méritos que lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Ok, mi gente, aquí tenemos el texto a memorizar durante toda esta nueva semana, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí lo tengo subrayado en mi Biblia. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tremendo. Esto es Colosenses 2, 16 y 17. En breve vamos a hacer una explicación sobre eso y durante la semana se va a estudiar bastante. ¿Te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? Incluso es posible que el texto para memorizar de esta semana se haya utilizado como evidencia en contra de esa costumbre. Sin embargo, este versículo no se refiere al cuarto mandamiento de la cuarta del día de reposo para santificarlo. No, se refiere más bien a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia en ese momento. ¿Cuáles eran esos errores? En primer lugar, Pablo los describe como filosofías y vanas sutilezas, tradición de hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Esta falsa enseñanza también implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías, ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos relacionados con la comida y la adoración de ángeles, o un intento de emular la adoración angélica. Por último, ella se basaba en mandatos y enseñanzas de hombres, posiblemente implicaba prácticas ascéticas, o sea, pensamientos religiosos particulares, ¿no? Estos falsos maestros eran religiosos y sinceros, pero es evidente que entendían erróneamente el Evangelio. Esta semana vamos a ver por qué y descubriremos que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día o sábado semanal de acuerdo con el cuarto mandamiento. No sé si lo va a tocar el autor de la lección de esta semana, pero un solo ejercicio que le ha ayudado a mucha gente a entender esto. Ustedes me podrán responder si yo le pregunto, ¿cuántos tipos de sábado había en la Escritura? Mucha gente dice, bueno, uno, el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana. No, 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 no. Si ustedes se leen en Levítico capítulo 23, se va a encontrar
que había más de un día que se llamaba día de reposo o sábado. Tenía que ver con las fiestas a lo largo del año de la tradición judía, de tradiciones judías. Eran sábado, aunque cayeran un martes o un miércoles. Eran sábados, porque se refería a cómo se marcaba el tiempo durante esas fiestas a lo largo del año. Entonces se llamaban días de reposo. Cuando coincidía un día de reposo del séptimo día de la semana con un sábado ceremonial, como en este caso nos estamos refiriendo, y como fue el caso del fin de semana de la muerte de Jesucristo, ese viernes que marcaba hacia ese sábado era un día doblemente especial porque coincidía el séptimo día de la semana con un sábado ceremonial en el caso de la Pascua. Así era. Un sábado de gran solemnidad se le llama. Entonces, eso lo vamos a aclarar bien. Vamos a entrar propiamente a la porción de hoy domingo, 1 de marzo, señores, tremendo. Hoy domingo 1 de marzo, increíble. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Job preguntó, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Job 28:12. Pablo responde, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Tremendo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, incluso la plena seguridad de comprensión del propósito de la vida. Por medio de él se ha revelado el misterio de Dios, que abarca todo el plan de salvación. Por eso es nuestra vida Jesucristo, gloria a Dios. Vamos a Colosenses. Vamos a ver cuál fue el propósito del Super Pablo al escribir esta carta de los Colosenses, esta epístola o carta a los hermanos de Colosas. Vamos al capítulo 2 de Colosenses 1:7. Tú sabes que este trimestre hemos estado estudiando las cartas de Filipenses y Colosenses. Ya hemos terminado con Filipenses y ahora vamos a tener ya el resto del trimestre abordando este estudio de Colosenses. Colosenses 2, 1-7. Allí nos dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces ahí se ve, sí, ese anhelo del Super Pablo de que ellos estén afirmados en la fe, ¿verdad? Eso se puede escribir como respuesta. Que sean consolados los corazones en amor, para alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¡Wow! Tremendo, qué lindo. Se puede sacar una buena idea de ahí de cuál fue el propósito de Pablo de escribir esta carta. Tú sabes, cuando él dice en el versículo 1 que él tenía alguna preocupación, ¿verdad? Que dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. O sea, ahí en la carta a los Colosenses
habla, cuando dice el Super Pablo, que esta carta sea leída en la Odisea y que la carta de la Odisea sea leída en Colosas. O sea, Pablo llegó a escribir una carta a la iglesia de la Odisea. Qué interesante hubiera sido ver esa carta, ¿verdad? Al parecer se perdió en el tiempo, qué sé yo, pero sí se menciona ahí. Se menciona que así como él escribe una carta a los colosenses, él escribe una carta a los hermanos de la Odisea. Y uno que ve el mensaje a la Odisea ahí en Apocalipsis capítulo 3, dice, bueno, esta gente necesitaban cierta dirección espiritual realmente. Wow, qué interesante hubiera sido, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Fueron personas que nunca vieron el rostro del Super Pablo, ¿eh? Recibieron esa carta de él y obviamente la declaración de la gente que sí había conocido al Super Pablo. Me encanta esa historia de la iglesia primitiva apostólica, me encanta de verdad. La palabra griega parakletos, que significa confortado, o sea, el deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer las falsas enseñanzas, sino mantenerlos unidos, ¿ok?, en el amor cristiano. El tiempo verbal empleado en ambos casos, confortado y unidos, indica la confianza de Pablo en que esta carta lograría su propósito. Confortado, unidos. No obstante, él los elogia por su buen orden, la firmeza de su fe en Cristo. Sí, les reconoce eso. El término griego taxis, traducido como orden, se utiliza en el Nuevo Testamento en referencia a las órdenes sacerdotales de Aarón y Melquisedec. Pero Pablo lo aplica aquí al orden en la iglesia. A veces se tiende a considerar el orden y la organización de la iglesia como una mera cuestión eclesiástica, sin significado teológico. Pero al prescribir un decoro adecuado en el culto y especificar cómo debían ser seleccionados los ancianos y los diáconos, Pablo tuvo mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia. Estas medidas estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Como resultado de la enseñanza correcta que los colosenses habían recibido de los asociados de Pablo, tenían una fe firme que no podía ser sacudida, pues descansaba sobre un sólido fundamento bíblico que los protegería de los errores promovidos por los falsos maestros. Tremendo. Bueno, y qué bueno que aquí preguntan, aquí ya al cierre de la porción para hoy, ¿cuál ha sido tu experiencia con la necesidad de orden en tu propia vida espiritual? Sí, porque a veces uno como que se va rápido hacia otras personas, a la iglesia, o a la institución, o a la asociación, lo que fuere. Pero es bueno que uno se pregunte, ¿tu vida cómo está? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con la necesidad de orden en tu propia vida espiritual? Yo necesito mucho, por ejemplo. Necesito mucho orden en mi vida espiritual. Por eso no ceso de pedirle al Señor que me dé esa sabiduría, ese tacto para imitar a Jesucristo, brother. De verdad, cuando a veces me veo, como dice la frase, cuando me veo a mí mismo, a veces me veo y digo, bueno, este que está aquí no se está pareciendo a Jesús. Y mi meta es esa. Ese es mi modelo. Yo amo a Jesucristo. Quiero imitarlo, quiero ser como Él. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, como dice uno de mis signos favoritos. Quiero en Él mi dechado ver, o sea, mi ejemplo ver. ¿Ve? Pero para eso necesito mucho orden espiritual en mi vida. ¿Cómo es para ti? Será bueno como que cada cual se vaya preguntando eso. Porque te voy a decir algo, hermanito. Y voy a aprovechar para esta semana y la próxima que me toque, la lección 12, decir ya por último
todo lo que tengo que decir a los que escuchan estudio sistemático de la Biblia. Mi hermano, mi hermana, independientemente de nuestra confesión de fe adventista, en este caso somos adventistas, vamos a la iglesia y todo eso, nuestro enfoque debe estar en Jesucristo y ser primero cristianos que cualquier otra denominación que nos quiera que tengamos, ¿no? Católico, evangélico, bautista, lo que fuere. Cristianos primero, antes de todo. Y ese modelo está en la Escritura, está en la Biblia. Y como dije al principio, en esta etapa de la posverdad, tú entiendes, mucha gente que anda haciendo cosas de su propia sabiduría, como dice el linaje de White, andando a la luz de su propia chispa. Mucha gente andando a la luz de su propia chispa. ¿Ok? Algunos abandonando totalmente la fe, yéndose a costumbres mundanas, pero full. Pero otros que tienen que ver más bien con aspectos doctrinales, que ya no creen esto, que creen aquello, forman su iglesia. O sea, cuando hay personas que se van así como usted y yo, que estamos en la iglesia tranquilos, vamos, venimos, tú sabes. Hay personas que se alejan por varias razones. Unos se van por la administración, porque el pastor, porque la asociación, porque esto y porque aquello. Otros se van por las doctrinas. No, porque ahora yo estudié y descubrí que esto que creíamos ya no tenemos que creerlo. Tontería como esa. Otros se van por extremismos. ¿Tú entiendes? Porque se va a un extremo fuerte de religiosidad y de formalismo que a los pobres los tiene cargando pesado. Tú sabes, se van por diversas razones. Entonces, hay que cuidarse, señores, de los falsos maestros. Hay que cuidarse de los falsos maestros. Aplícate a la Escritura, vamos por ahí. ¿Tú entiendes? Abraza tu fe, vive el evangelio de la sana doctrina y anímate con estas palabras. Tú ves, entonces, mucha gente con mucho conocimiento, con una supuesta nueva luz y cosas que realmente nunca paran en nada. Ya ustedes me van conociendo, o ya me han conocido. Yo realmente no soy un crédulo de muchas cosas que vienen, que van. Que sí, hermano, yo me soñé que ajá. Sí, porque Dios me dijo, ajá. A la ley, al testimonio, a la Escritura, a lo que está revelado. Fuera de ahí, difícilmente me vean en una fiesta diferente. A la ley y al testimonio, aplicado a lo que está escrito en la Escritura, por lo que estoy dispuesto a dar mi vida por eso. ¿Tú entiendes, manito? Así que no caigo fácilmente en esos cuentos de camino, no, de verdad que no. Para nada, en absoluto. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿O qué vamos a aprender esta semana? Bueno, eso mismo de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que está en Jesucristo, por cierto, y en esta poderosa lección que todavía está apenas comenzando, completos en Cristo. Y qué bueno que me tocó, porque es un tema que me gusta. Es un tema que me gusta. Gloria a Dios. Yo no tengo conocimientos así de teología y de griego y hebreo, esas cosas, pero el poquito que sé, creo que puedo también ayudar y motivar a otras personas a seguir en esta sana doctrina, como decimos, ¿ok? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, para siempre honrado y glorificado sea tu nombre, Señor, a nuestras vidas. Mil gracias, Señor, porque nos concedes este nuevo tiempo de estudiar las Escrituras,
esta lección poderosa durante esta nueva semana, suplicando que la presencia de tu Santo Espíritu nos dirija. Disponemos nuestro corazón, Señor, para aprender, que tu Santo Espíritu nos lleve a ese aprendizaje, esa comprensión cabal de las Sagradas Escrituras. Bendice a nuestros oyentes, que cada uno sepa que así como llega la señal de este programa a cada uno, así pueda llegar la influencia de tu Santo Espíritu a la vida de ellos, y que todos sigamos siendo edificados en este poderoso mensaje de las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes Arraigados y Creciendo en Cristo, en el marco de esta poderosa lección 10 completos en Cristo. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerda el contacto con este servidor. Es el +1 484 838 8989 vía WhatsApp. Mensajes de audio o textos, por favor, +1 484 838 8989. Ya en esta lección 10 y en la próxima está con el pastor Tomás Polanco. La lección ya número 11 y la 12 será el cierre de mi parte en estudio sistemático de la Biblia. Ya será el pastor Polanco, su esposa y otras personas que estarán colaborando en algo que ellos están desde ya preparando y seguir haciéndolo bien. Seguirán saliendo en mis redes y en mi Facebook, pero ya este canal de YouTube será dedicado a otras cosas. Y de verdad que ha sido un enorme placer hacer este programa, de verdad que sí. Estamos hablando de casi 12 años haciendo esto, casi 12 años. El pastor Polanco, que por casi 3 años ha estado acompañándonos, así que sabe bastante de la mecánica y del meneo aquí de estudio sistemático de la Biblia. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía, no sé nada de mi destino. Pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale, dile que sí. Hay paz.